Bueno, entonces, siguiendo con la clase de hoy, vamos a arrancar con el trabajo práctico 2, pérdida de sentido de los saberes escolares. Bombini, en este texto, que forma parte del reinventar la enseñanza de la lengua y literatura, comienza hablando de un personaje, Paruolo, que está haciendo análisis sintáctico con su profesor de particular. Y uno se pregunta, ¿tiene sentido todavía enseñar gramática? Muchas veces cuando nos juntamos, sobre todo con profesores de inglés, podemos decir que la gramática sí tiene sentido. Cuando uno tiene que enseñar otro idioma o un idioma extranjero, tiene que saber un poco de gramática castellana para que uno pueda entender, por ejemplo, qué son los pronombres personales, qué son ella, él, yo, porque explicar otro idioma sin saber lo que es un pronombre personal puede parecer algo casi dificilísimo, porque imagínense que si la profe de inglés tiene que decir she, he e it va con is, los pronombres she, he e it, y no saben lo que son los pronombres en castellano, se les dificulta mucho enseñar. Por eso la gramática a veces tiene sentido. Pero en este caso hay un riesgo de mecanización y ritualización de los saberes. Este riesgo no va a matar a nadie, ¿eh? No va a dejar a nadie mudo ni sin manos para poder escribir. Lo que sí no es muy significativo y no es muy reflexivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ya pasa a ser una mecanización y ya pasa a ser algo que no es tan reflexivo. En las preguntas del trabajo práctico habíamos arrancado con pensar cuáles serían los conocimientos científicos que deberían reajustarse y relacionarse con los conocimientos escolares en la actualidad. Tener en cuenta el siguiente fragmento. La idea de giro epistemológico supone la necesidad de un fuerte explicitación de aquellos aspectos habitualmente sesgados o silenciados en lo que hace a la selección de contenidos para la enseñanza. La percepción naturalizada indica que el conocimiento escolar es una versión adaptada de los conocimientos científicos de cada época histórica. Según esta lógica, periódicamente, cada cierta cantidad de años o décadas, se hace necesaria una tarea de reajuste que ponga a los conocimientos escolares al día en relación con los conocimientos científicos actualizados. Entonces, ¿cuáles serían los conocimientos científicos que deberían reajustarse y relacionarse con estos conocimientos escolares en la actualidad? Es decir, ¿qué conocimientos científicos tendrían que incluirse en la escuela? ¿Qué es lo que debería modificarse si el giro epistemológico está influyendo o debería influir en la educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué conocimientos científicos deberían incluirse actualmente en la escuela? Les voy a dar una pista. Por ejemplo, empezó
desde hace 2 o 3 años en las escuelas a verse el tema de la robótica. ¿Por qué piensan que la robótica es necesaria incluirse en la escuela y debe ser enseñada en la escuela? Así como también las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué la robótica y las TIC deberían incluirse en la enseñanza? Porque son cosas que nos atraviesan en la actualidad. Sí, Son actividades que nos atraviesan en la actualidad y que son necesarias que el sujeto las aprenda. Por eso, yo lo que entendí con esto es que es importante tener en cuenta todos aquellos aspectos que fueron silenciados o a los que no se les daba importancia a la hora de poder pensar en un contenido. Por ejemplo, como ahora está la educación sexual integral, como ahora está, como vos decís, las TICs, porque hoy se tienen que trabajar con otras cuestiones que antes por ahí no se tenían en cuenta. sí, y que más que nada se tenía en cuenta la parte lingüística, pero no ese contexto social o sociolingüístico en donde sí, es verdad, la ESI no se tenía en cuenta como se tiene en cuenta ahora. Sí se tenía en cuenta de manera implícita, pero no explícitamente como ahora. A nosotros nos hacen poner en cada una de las planificaciones que vamos a trabajar con ESI. Y es difícil, porque ¿por qué es difícil trabajar con ESI? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué puede llegar a ser difícil? Bueno, voy a responder yo Porque no hay básicamente. una comprensión acerca de lo que implica el trabajar con la ESI, Sí, y no, desde no las es. familias, por ejemplo, también. Y porque es algo abarcativo también, no es algo que se pueda puntualizar, como que se tiene que incluir en todos los contenidos. Sí, es muy difícil incluir, porque uno va teniendo los temas que aparecen en el diseño curricular y en el diseño curricular uno como docente está acostumbrado a esperar la bajada de los contenidos. Y en el diseño curricular baja muy amplio, no, no hay estrategias claras como para bajarla. Entonces queda en la habilidad del docente, en la capacidad, en las competencias que tiene el docente para poder hacer esa bajada al aula de la ESI. Igual que las TIC, también tiene que ver mucho con la capacidad del docente. Yo me acuerdo cuando trajeron las netbooks, no todos estábamos preparados para trabajar con las netbooks. Yo se las hacía aprender, los conectaba todo en líneas, le mandaba PDF, pero no hacía más que eso. No encontré todo lo que podía dar. Después más tarde cuando me capacité y fui especialista en TIC, sí, pero en el momento me faltó muchísimo. Cuando arrancamos con la ESI también me faltó muchísimo. Al principio pensaba cómo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, entonces buscaba solamente la ESI en la parte literaria, trataba de buscar literatura relacionada con ESI, pero después no. La ESI está en todos lados y en cualquier parte se puede reflexionar sobre la educación sexual integral. Bien, en la consigna 2, y los conocimientos científicos también son importantes. El tema de la robótica todavía no llegó acá, porque no vamos a mentir. La robótica no nos atraviesa todavía. En nuestra sociedad, por lo menos, no. No tenemos robots que, no sé, que nos corten el pasto todavía, o robots que nos sirvan las mesas en los restaurantes. Pero en las sociedades un poco más desarrolladas, sí lo hay.
hay de esos robots que hacen esas cosas que hasta pueden reemplazar a los humanos, y tenemos que estar muy atentos, porque la educación trabaja para el futuro, y puede ser que estemos muy atrasados con la educación. Puede ser que estemos trabajando para el futuro inmediato y no para el futuro dentro de 20 o 30 años, donde los chicos también van a necesitar esas herramientas que por ahí hoy no nos atraviesan, pero en un futuro nos pueden llegar a atravesar y nos pueden llegar a complicar, hasta como para poder tomar un trabajo. La tecnología, yo digo que ha complicado a mucha gente. Y mucha gente necesita capacitación, mucha gente necesita la enseñanza, que la escuela no le brindó. Y me voy a ejemplos pavos como poner una tarjeta en el cajero automático y sacar plata. Y les cuento hacer una transferencia en el home banking o pagar las cuentas desde el home banking. Cosas que mucha gente no puede hacer y tienen que llamar a los nietos, a los sobrinos o a los hijos para que les hagan esas cosas, que por ejemplo en la pandemia la podrían haber hecho mucha gente y no la hizo porque no tiene el conocimiento de las ciencias de hoy. O sea, fíjense todo lo que la escuela le debe a los estudiantes. Todas las que los chicos no aprenden. Otra cosa, que siempre lo pensé, me pasó por irresponsable en el secundario, una vuelta salimos con todos nuestros estudiantes a buscar ayuda para la radio y estaba fresco, hacía frío, y eran 4, habían faltado como 10 alumnos, eran 4, y entraban en el auto, podríamos haber ido en el auto, pero no, decidimos caminar. Y dice, profe, ¿cuándo aprendió a manejar? Oh, le robaba el auto a mi viejo. Y ahí empecé a pensar, ni siquiera le enseñamos a manejar a los chicos. O sea, en la escuela hay muchas cosas que se saltea. Uno puede hasta poner un texto instructivo de cómo conducir y no hacemos esas cosas que son muy importantes para los chicos. Muy importantes. Entonces, hay muchas cosas que avanzan con la ciencia y nosotros nos quedamos en lo que nos dice un librito. Entonces, hay que tener en cuenta este avance científico y cómo desde la escuela no hacemos nada para mejorar o para preparar mejor a nuestros estudiantes. Bien, en la consigna 2 dice relacionar el concepto de transposición didáctica con el siguiente fragmento. No alcanza con que la producción curricular incluya aquellos paradigmas teóricos a los que se les atribuye un potencial poder transformador, sino que se trata de pensar en modos más complejos, por lo que se producirían estas transformaciones en la enseñanza, y que involucran a la formación docente inicial, a las trayectorias profesionales de cada profesor, a las propias ideologías personales, así como también a los prejuicios y valoraciones que tienen los docentes acerca de sus alumnos en tanto sujetos usuarios de la lengua. Bien, ¿qué pasa con la transposición didáctica y los prejuicios? ¿Por qué nosotros los docentes tenemos prejuicios? ¿Y qué pasa cuando tenemos prejuicios y tenemos que enseñar? A ver, háblenme un poco de eso. ¿O van a decir que no tenemos prejuicios los docentes? Los docentes tenemos prejuicios, estamos llenos de prejuicios. ¿Y qué pasa?
¿Nunca tuvieron docentes prejuiciosos? ¿Mariela? No, que esos prejuicios se transmiten también a la hora de enseñar y también intentan eh, como persuadir también a los chicos de que se manejen de la manera que el docente ve las cosas. No sé si... Sí, y además limita el proceso de enseñanza y aprendizaje solamente al mero pensamiento del docente. Es como que Puede coarta, llevar, digamos... Ay, perdón, Lore, perdón. Sí. ¿seguís? Lore. No, yo iba a decir que eso también puede llegar a estigmatizar, ¿no? Lo que hace el docente a veces con los alumnos. Se estigmatiza, y no solamente estigmatiza, perjudica también al docente a la hora de evaluar, porque a mí me pasó la otra vez que llegué tarde junto a otro estudiante. Y le dije, menos mal que llego temprano junto a mi otro estudiante. Y ya a ese que llegó tarde, los dos llegamos tarde, 1 minuto tarde, pero ya tengo un prejuicio, una cara de atorrante tenía, y venía riéndose porque yo venía corriendo, y él venía caminando ahí atrás, y yo digo, en vez de correr, el profesor va corriendo al aula y va lo más pancho y llegábamos los dos tarde. Y él, revago, venía cada vez más tranquilo. Y entonces yo pero llegué como 3 minutos antes al salón. Y cuando llegó le dije, acá tenemos al estudiante que se preocupó tanto al ver al profesor correr y llegar al salón. Y bueno, esos son prejuicios. Y ustedes saben que otra vez tuve que ponerle un 10 a ese chico y me costó muchísimo, porque realmente hizo un trabajo espectacular. Pero tenía el prejuicio de que era, no les digo vago, pero que era pícaro, y yo digo, si le pongo un 10 después, va a decir, se va a tirar a chanta y no va a hacer nada. Entonces uno tiene esos prejuicios que los puede relacionar con otras cosas, pero el prejuicio siempre, siempre está. Así que los docentes tenemos ese prejuicio y que a la hora de la transposición didáctica nos puede afectar. Lo que sí hay que aceptar que uno tiene prejuicios. ¿Pero qué? ¿En el sentido de hacer la bajada de contenidos de otra manera? Sí, eso también. Eso también. Hoy fue también que tuve una nueva estudiante y ya la tenía de manera virtual. Y había planificado la clase de una forma y cuando la vi, cambié la forma de planificar. Así que también es lo que dice Yulamit. Puede llegar a pasar, sí, porque un estudiante que hizo todos los trabajos y el resto de sus compañeros tiene 3 trabajos y la estudiante hizo 5, uno no lo puede dejar a esa estudiante esperar a que el resto hagan el cuarto y el quinto. Uno tendría que dar una clase que involucre a todos, no que deje a una aburrida por un lado y a los otros enganchados porque le faltan el trabajo 4 y 5. Por ejemplo, esta manera de enseñar virtual, uno corre con ese riesgo, que uno vaya readelantado porque va al pie de la letra de manera virtual y los otros no hicieron nada. Y sí, la transposición didáctica va a cambiar con los estudiantes y con los prejuicios positivos y negativos. No les estoy hablando prejuicios de que es revago y no hace nada. No, esta es buenísima o este es buenísimo y voy a tener que hacer algo más para que no se aburra. Y los docentes nos preocupamos mucho por esa situación. Nos cuesta mucho
encontrar un equilibrio para que todos estén conformes en la clase y para que los temas no se vuelvan a repetir. Este tema de las burbujas nos está costando mucho eso. Algunos se atrasan, otros van bien, así que pueden ser prejuicios del lado positivo y negativo que cambien la forma o la bajada que uno tiene preparado para enseñar. Pueden influir. Y de hecho influyen bastante. Bien, la consigna 3 dice: ¿qué es lo que dice Bombini sobre la pérdida de sentido de los saberes escolares? ¿Qué contenidos considerás que pueden llegar a caer en ridículo y con posibilidades de mecanizarse o convertirse en un ritual desatinado? Hoy había hablado de los pronombres y estábamos hablando de que en inglés pueden llegar a servir los pronombres personales, pronombres posesivos, demostrativos, cosas que no sé si clasificar un pronombre mío, mía, mía, mis, nuestras, en pronombres posesivos sea muy importante, ¿sí? Lo que sí, habría que conocerlos, diferenciarlos, pero explicarles por qué uno da ese tipo de contenido. Explicarles por qué. A los alumnos es importante, a los estudiantes es importante explicar el por qué. Porque muchos estudiantes preguntan, ¿y por qué esto, profe? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir? Y tienen razón de buscar un objetivo cercano, un para qué, un fin de su aprendizaje o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Saber el para qué es importante. Y muchas veces hay que ser explícito y hay que decirles, esto les puede llegar a servir en el futuro para esto. ¿Sí? Bien. El tema de la ortografía, muchas veces podemos decirles, chicos, la ortografía es importante en determinados casos para poder diferenciar que no es lo mismo que digo termino rápido que terminó rápido. Cuando uno no le pone tilde a termino rápido, es yo termino rápido, y en cambio, si le pongo tilde, terminó, es él o ella terminó rápido, ¿sí? Hacerles ver esas diferencias y hacerles ver lo significativo. Pero después aparecen ejemplos como los de Paruolo. Y aparecen cosas como el joven cantaba canciones. Canciones es un sustantivo que también actúa como objeto directo. Y ahí empieza a complicarse un poco la cosa, porque el chico me dice, ¿y para qué necesito saber que canciones, en la oración, el joven cantaba canciones, era objeto directo? Y porque podés dar vuelta a la oración y las canciones fueron cantadas por el joven. ¿Y qué? Sí, ya sé que puedo hacer eso. ¿Y para qué sirve eso? Sí, y son pequeñeces que empiezan a aparecer como quejas, y son quejas que son válidas, porque los chicos se van dando cuenta que hay cosas realmente que no tienen mucho significado para ellos mismos, ¿sí? Aparecer en la poesía, aprender las redondillas, las coplas de pie quebrado, el pareado, la décima, son cosas que
Yo digo, qué difícil. ¿Qué cosas difíciles les enseñamos a los chicos y para qué? Si cuando uno lee una poesía no se pone a analizar todas esos recursos poéticos, ¿sí? Por ahí la metáfora y la comparación, pero después hay muchas cosas que empiezan a aparecer en el para qué. Las oraciones subordinadas, el nexo comparativo, son pequeñeces. La coherencia y la cohesión es un tema importante, pero a veces también, muchas veces se da de una forma mecánica y cuesta enseñar. Pero la coherencia y la cohesión tiene un significado para que el texto sea coherente y que los temas vayan avanzando de forma gradual, para que haya cohesión entre oraciones y no esté todo el texto desarticulado, que sea realmente un entretejido. Pero hay temas que sí son significativos, pero otros caen en lo que le pasó al pobre Paruolo de la oración aburrida y clasificatoria. Bien, pasamos a la 4. Explicar la posición de Bourdieu con respecto a la lengua estándar y relacionarlo con lo que piensa Bombini. La discusión que planteo no pasa por cuestionar la función de la escuela en relación con el trabajo con la lengua estándar, sino por indagar acerca de las representaciones, los prejuicios y las actitudes lingüísticas que los profesores y la escuela asumen en relación con los diversos usos sociales de la lengua. Bourdieu se refiere a los estilos expresivos que cada grupo social pone en juego en el uso y cómo estos estilos expresivos de algún modo se articulan en relaciones jerarquizantes respecto al estándar escolar. Bien, fíjense que la lengua estándar es muy diferente a la lengua vernácula. La lengua vernácula, la lengua materna. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Por qué puede cambiar la enseñanza de las prácticas del lenguaje o de la lengua? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar una lengua homogénea y estándar y enseñar estas variedades lingüísticas que se obtienen en los distintos contextos sociales? ¿Qué les parece la diferencia? ¿Por qué hay grandes diferencias en esto? Y porque para mí la lengua estándar tiene más que ver con una dominación política, con el reproducir lo que se ve a nivel general en la sociedad, o el reproducir la élite, ponele. Entonces el reproducir la lengua materna o la lengua de origen de cada sujeto no sería posible, porque es dominante la lengua de la élite o la lengua superior. Sí, y esto también tiene que ver con que en la escuela vamos a recibir chicos de todos lados, con una variedad lingüística que a veces nos va a sorprender y vamos a decir, ¿y este chico de dónde vino? Mirá el tonito que tiene. Mirá cómo habla. Y vamos a ver que según las edades van a cambiar también el lenguaje, según la región en donde vivan, también van a cambiar. Y esas variedades lingüísticas tenemos que aceptarlas. Como aceptamos la diversidad en la escuela, hay que aceptar la diversidad lingüística y hay que trabajar con la inclusión. ¿Qué piensan de la inclusión educativa? ¿Cómo se maneja la inclusión educativa? Porque hoy
También estábamos hablando sobre el prejuicio que todos los docentes tenemos, no todos, no vamos a meter a todos, pero muchos docentes tienen prejuicios. ¿Qué les parece el tema de la inclusión y la relación con los prejuicios sociales? ¿Por qué hay que tener en cuenta a los prejuicios sociales a la hora de la inclusión? Y La para mí, inclusión, decí Mari, decí. perdón. Que la inclusión trata esto de aceptar, digamos, a cada individuo con sus particularidades y con su... Y si no, si se trata de dejar afuera de la puerta de la escuela todo lo que uno trae consigo mismo, no se estaría dando la inclusión. El lenguaje es parte de la identidad o de lo que forma a cada uno. O sea que no se estaría dando, digamos, el principio de inclusión si no se cambia. ¿Ustedes han tenido compañeros o compañeras de escuela que hayan repetido y hayan dejado la escuela a pesar de la inclusión educativa? Sí, yo eso quería decir. Yo más que nada, muchas veces pasa en las escuelas que el docente no se pone a repensar por qué el sujeto no aprende. Puede ser que el sujeto no aprenda porque los contenidos no están pensados o no están bajados al contexto en el que vive el sujeto. Y queda como excluido de la educación ese niño, pero no por una cuestión de él, de que él no puede, sino de la mala bajada que hay del contenido para que lo aplique. Sí, y no solamente la mala bajada. Hoy son 18 participantes en el grupo y, si mal no recuerdo, a ver, me voy a fijar cuántas son, pero hoy por hoy también hasta ustedes son excluidos. Son 36 y 18. Entonces, ¿qué está pasando? Este tipo de educación virtual también excluye. No todos tenemos la posibilidad de conectarnos, de tener el Wi-Fi preparado, de tener el lugar para recibir la educación. O sea, hay muchos contextos y diversos contextos sociales que están relacionados con la educación. Ahora, en la virtualidad se ven mucho más que en la presencialidad. Pero en la presencialidad, lo que pasa también es que no los tenemos en cuenta. Ahora, en la virtualidad, los estudiantes faltan. Pero en la presencialidad muchas veces no faltan, están ahí, los vemos a los estudiantes, pero no vemos todo aquello que, como decía hoy Yulamit, necesitan. No vemos lo que necesitan y no se los podemos ofrecer tampoco. Porque muchos de lo que necesitan se lo podemos ofrecer en los hogares y en la escuela no. Entonces la escuela muchas veces no tiene la oportunidad de brindar eso que necesitan los chicos. Me agarró una tos. Bien. Entonces, hay relaciones jerarquizantes en la escuela. Y esas relaciones jerarquizantes generalmente están dadas por el capital lingüístico. El que tiene ese capital lingüístico, que muchas veces lo adquiere por herencia cultural, tiene mejor llegada, como dijo Flora Perelman, a la escuela. Se les facilita mejor todas las actividades escolares. Y quien no lo tiene,
La escuela debería hacer algo para que los tenga. Pero parece que no es así. Cuando se corte nos volvemos a conectar por el mismo link. Parece que no es así. Y nosotros no nos tenemos que quedar tranquilos porque los chicos abandonan. Yo cuando estaba en el profesorado pensé, ¡fua! En las prácticas, como no tenía tanta experiencia, yo decía, uy, que abandone este, o que llueva, si no viene Lucía, Lorena, Josefina, Joana y Estrella. Y deseaba que algo pase para que no venga alguno. Pero después, con la experiencia, fui ganando experiencia y dije, uy, que vengan los peores, porque estos chicos tienen que mejorar. Entonces, ese objetivo de la inclusión muchas veces se nos complica porque no tenemos herramientas nosotros los docentes. Y no estoy hablando de herramientas pedagógicas solamente, también estoy hablando de recursos que hoy por hoy tienen que ver